A Miguel lo voy a decir en voz alta porque fui una de las ideas, y después por supuesto Darío y todo el grupo está en este tema. Esto que decía hace un rato, que no estaba programado, nosotros estudiamos mucho de hace mucho tiempo, y uno de los muy pocos libros que estaban dando vuelta era Rugby para Pensar. En esa época, Seba un día me pasa a buscar por La Plata, veníamos para acá y me dice, ¿qué haces saliendo de esta librería? Y había comprado en 6:48 un libro, Rugby para Pensar, porque había una palabra, nosotros decimos palabras claves, que decía rugby. Entonces fuimos desesperados a buscar. Y pasa el tiempo, entonces no había tanto escrito. Hoy por suerte, y este espacio, este grupo de estudio y este día, se abre un montón de puertas para generar y mostrar cosas que antes no pasaba. Pero nos encontramos con el libro de Miguel. Y cuando charlamos, le comento a Darío, y Darío me dice, vamos a buscarlo a Miguel. Lo encontramos a Miguel, que resulta que como agente de rugby después está muy cercana. Pero más allá de que él pueda presentar, porque dijimos que eran todas presentaciones de libro, lo de él de alguna forma para nosotros es un homenaje. ¿Sí? Un homenaje y un agradecimiento, porque está bueno, me parece, cuando nosotros vamos creciendo, agradecer e identificar a la gente que ha hecho muchas cosas antes que nosotros, así que por lo menos de mi parte calculo que esto también, encontrar este libro hoy... En realidad tiene dos libros, Miguel. Somos fanáticos. Sí, yo traje, voy hablando con Miguel, yo lo conocí a través de Tommy de Vega, que estuvo trabajando en Banco Hipotecario, hablando con Miguel, dice, mirá, ya no se consigue, yo llevo el que tengo. Yo te lo dije cuando te salí de acá, en las canchas de rugby todavía se sigue escuchando el rugby de los 3 minutos. Che, marcamos puntos. 3 minutos para que el rival no nos pase. Salida a mitad de cancha, el rugby de los 3 minutos. Con lo cual, como dijo Juan, nos parece que está bueno ir reconociendo a aquellos que empezaron a escribir y fueron marcando la senda del camino. Todo te pasa. Primero, me parece muy abrumador todo esto. Que van a dar para que escuchen mejor. Claro. Digamos, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y la verdad es que me parece bastante insólito que alguien se ponga a hablar de un libro que fue escrito hace casi 20 años, que ya no se consigue desde hace más de 10 años, que tampoco tuvo una gran tirada y que tampoco tuvo, digamos, ninguna cosa masiva, ni mucho menos. El libro fue simplemente en realidad fue el segundo libro. Yo ya había escrito otro más bien para destrezas básicas, era más técnico. El rugby. Sí, el rugby se fue inigualable. Y realmente en su momento es como que, digamos, esto que escuché hoy solamente en 2 charlas, esto era imposible, absolutamente imposible encontrar en el rugby argentino hace 20 años, cuando yo escribí este libro. Todo el mundo nos empezaba a hablar del rugby, de las destrezas mentales, de la importancia de lo mental y demás, pero nadie las aplicaba. Cuando un día llovía y no podías entrenar, a mí me gustaba ir al vestuario y hablar de cosas mentales, pero te miraban de costado. Eso es así y posiblemente siga siendo así. Te dicen que no hay tiempo, el rugby nuestro es amateur, sigue siendo amateur, mucho más amateur hace 20 años, tenías 2 entrenamientos por semana, el entrenamiento físico ya duraba 1 hora, 1 hora y media, te quedaba 1 hora para entrenar destrezas o lo que fuera, y no podías perder tiempo en cuestiones mentales. De la misma manera, los entrenadores tampoco pensábamos mucho, tampoco pensaban en general mucho más allá de las destrezas básicas y se abundaba en la técnica mucho más que en la táctica. Y la verdad que todo eso cambió mucho. O sea, los escucho hablar a ustedes con una perspectiva y una orientación didáctica y docente del juego que era absolutamente impensable hace muchos años. Obviamente yo no soy docente y no soy profe y tengo una mirada diferente porque miro desde un lugar diferente. Yo me acerqué primero como jugador, después como entrenador, después como padre y después volví a ser entrenador. Entonces mi mirada es diferente y todo lo que ustedes dicen es muy valioso. Nuestras realidades hoy son muy distintas. Escuché muchas cosas acá decir a Sebastián, con quien compartimos club y amistad y muchos años. Y la verdad es que en muchas de ellas yo tenía ganas de agregar algún par de cosas.
Y después lo escuché a Juan, a quien no tenía el gusto de conocer, y también me gustaría agregar un par de cosas. Pero la idea no era esa, la idea simplemente es, o sea, no me voy a poner a corregir ni a dar opiniones, ni a generar ningún tipo de polémica. Simplemente creo que, como dijo Juan, hay que pensar más allá de lo que tenemos delante. Out of the box, como dicen los americanos. Out of the box es, digamos, yo, a diferencia, no quiero polemizar, pero a diferencia de lo que dice Juan, yo creo que sí está bueno copiar. Es decir, bueno, no hay que copiar, cada uno tiene su manera. Fenómeno, no digo que no. Pero cuando uno hace las cosas bien, empieza copiándolo. O sea, yo soy médico y soy cirujano. Y la verdad que yo tuve un maestro. Y yo empecé a copiar lo que hacía él. Porque él me enseñaba las cosas que hacía. Después que alcanzás determinada madurez, en el caso médico es una cosa y en el caso del deporte es otra, vos empezás a pensar por sí mismo y le agregás cosas tuyas, pero primero tenés que tener una base. La realidad es que nosotros tenemos nuestro propio modelo del cual salir, o sea, en Inglaterra, como mencionaron acá, y en Nueva Zelanda sobre todo, el rugby se enseña en las escuelas. Pero en Nueva Zelanda, salvo en Auckland y salvo en Wellington, en el downtown no hay edificios. Es todo plano. Entonces todas las escuelas tienen campus, todas las escuelas tienen campo. Nosotros vivimos en regiones predominantemente urbanas. Es cierto que hay rugby en todo el país, pero donde más jugadores hay no es en donde la extensión es horizontal, es donde es vertical. En nuestras escuelas hay patios, no hay campos. Si alguien va, ni hablemos de las escuelas públicas, porque las escuelas que tienen rugby acá son escuelas que están en el conurbano o que tienen alguna posición de privilegio o que tienen alguna posibilidad de ir a un campo de deportes a media hora o 40 minutos de viaje. El resto hay patio. En el patio se juega al vóley, al básquet o al handball o al fútbol. Entonces, no hay rugby. Más jugadores es difícil que haya porque no hay de dónde sacarlos. Punto. Entonces, es una realidad diferente. Ojalá que haya más, por supuesto, porque el rugby es el deporte, digamos, que más inteligencia desarrolla, que más inteligencia táctica desarrolla. O sea, el rugby tiene un montón de cosas que los demás deportes no tienen. Empiecen a pensar fuera de la cabeza. ¿Por qué el rugby es tan interesante? ¿Por qué es más interesante que un partido de fútbol? ¿Cada cuántos partidos de fútbol hay uno bueno? Cada 20. En cambio, vos ves partidos de rugby y siempre le encontrás algo divertido. Básicamente, hay muchas razones para eso. El rugby es el deporte que tiene más maneras diferentes de marcar puntos. Vos tenés el try penal, son 7, el try son 5, la conversión son 2, el drop son 3, el penal son 3. Tenés 5 maneras diferentes de marcar puntos. El fútbol tiene una sola, y haciendo siempre lo mismo, metiendo la pelota dentro del arco. Soy futbolero, no estoy hablando en contra del fútbol, estoy diciendo que es una realidad. El handball tiene una sola manera de marcar puntos, y todo vale 1. El vóley tiene 3 o 4. Pelota en la red, pelota que pica adentro, pelota que pide afuera, pero el punto es para el otro, etc. Eso lo hace atractivo. Tener 5 maneras distintas de marcar puntos y que cada uno tenga un valor diferente y se consiga de distinta manera es de por sí más atractivo que cualquier otra cosa. Porque podés diseñar estrategias para marcar puntos de una u otra manera. No me digan que no han visto equipos que marcan 3 tries y marcaron 19 puntos. Y el rival casi no pasó de mitad de cancha y tiene 15, porque clavó 5 penales de lejos. Eso lo hace interesante. Lo hace más interesante que el fútbol. El rugby además tiene muchas formas diferentes de iniciación de juego. O sea, la pelota se pone en juego por el kickoff, por la salida de 22, por la salida de dropping goal, por el scrum, por el line, por el free kick, por el penal. Tiene 7 formas distintas de lanzar el juego. No sé si me estoy olvidando de alguna. 7 formas distintas de lanzar el juego. El vóley solo se inicia sacando. No hay pelota afuera, etc. El básquet tiene 2 o 3. Tiene tantas variedades tácticas que, digamos, uno puede meterse en cada uno de esos caminos para llegar a descubrir cosas, a aprender cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las enseñanzas, que es un poco lo que mostraba recién Juan y demás, cuando yo era entrenador, también había 2 modos de enseñanza. En esa época les llamaban el analítico y el integral. Y el analítico era de predominio británico y el integral de predominio francés.
flair, déjalo hacer, déjalo al chico que se exprese, etcétera, etcétera. Y el analítico no, el pase se hace así, con la mano así, con la mano así. Yo no sé qué es mejor, no sé qué es peor. La verdad que no sé, no creo que ninguno de los dos deba ser predominante sobre el otro. Escuché también hablar sobre la presión, sobre la autoconfianza, etcétera. Pero fíjense como cada cosa, como las que dice Sebastián, que son todas, por supuesto las comparto absolutamente, cada cosa tiene su lado bueno y su lado malo. Un tipo con exceso de autoconfianza, yendo al punto que decía él, pero de malas destrezas, es un jugador peligroso. Y hay que prestarle atención, porque generar la confianza en un jugador es algo muy importante. Vos podés tener un jugador que tenga poca confianza y poca destreza. Es un jugador, digamos, poco dúctil, poco interesante. Podés tener un jugador que tenga máxima confianza y máxima destreza, un gran jugador. Podés tener un jugador que tenga poca confianza, pero potencialmente buenas destrezas. A ese tipo lo tenés que apuntalar mentalmente. Pero podés tener un tipo que tenga muchísima autoconfianza y bajo nivel de destreza. Ese es un tipo que te pone en riesgo, porque te sale jugando de los 22 metros con un kick y no sabe patear. Entonces todo tiene su lado bueno y su lado malo, y todo entra dentro de la necesidad de investigar y de ir más allá y estar cerca del jugador. La verdad es que es muy difícil formar entrenadores. 7 encuentros para formar un entrenador, obviamente que parecen una cosa absolutamente, inaceptable. Pero ¿cuánto más puede haber? Yo he hecho cursos de entrenadores y la verdad que, han sido, en mi época eran cursos anuales. He hecho curso y lo hice simplemente para tener algo un papel, me gustaba ir. El año empezó con 50 y pico, terminamos 7, porque tenés que ir una vez por semana, los horarios no se cumplen, o el docente no se cumple, o el docente viene y los horarios se cumplen, pero uno tiene un montón de cosas. O sea, es muy difícil todo eso. Nuestro nivel club, o lo que vos decís, nuestro estamento de que tenemos clubes y demás, nos aleja de la docencia profesional, que es la que ustedes o muchos de ustedes tienen, con lo que nos da esas carencias, pero nos da lo que muchas veces en otros lados no ocurre, que es esa pasión por hacer las cosas bien y lo mejor posible. Cada cosa que uno hace se tiene que plantear un porqué, y los jugadores siempre te tienen que preguntar por qué. El problema es cuando no te preguntan por qué. La realidad es que, como volviendo a lo que decía Sebastián al principio acerca de la disciplina, en que la más importante es la autodisciplina, por no decir la única y no la impuesta, la autodisciplina es algo que te lleva a decir, bueno, pero y esto, como decía él, cuando la motivación se acaba, lo que hace que vos sigas es la disciplina. ¿Y por qué? Y por esto, y por qué. Y al final de todo, la última respuesta del por qué, que es la pregunta peor que le puedes hacer a una persona si se la hace repetidamente, al final del todo la respuesta tiene que ser, porque es lo correcto. Y eso es arbitrario, pero es arbitrario para cada uno de nosotros, porque lo que para mí es correcto, para vos a lo mejor no lo es, o para vos menos. Eso depende de cada uno, y esos son los valores que cada uno tiene. Y lo que para cada uno de nosotros es lo correcto, eso es lo que se llama ética. Y la ética es personal, a diferencia de la moral, que es una cosa cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los entrenadores tenemos que mejorar? Por una cuestión de ética personal. Y la ética personal, por lo menos la mía y la de la mayoría de los entrenadores, es dar, brindar, darle al chico, darle al hijo, darle a tu club, darle a los demás, darle al jugador, darle al deporte, por lo que fuera. Al final, pero muy al final, y al final somos humanos, entonces al final lo hacemos para gratificarnos. Por eso escribimos libros, para que nos lean, porque nos gusta, para que nos lean, o para transmitir lo que nos parece que es correcto. Porque en definitiva todos somos humanos y hacemos esas cosas por esas razones. Nos gratifica, sí, pero si la gratificación tiene como peaje o como consecuencia que le diste al prójimo, le diste tu tiempo, le diste tu pasión, le diste tus ganas, le diste tu planificación, etcétera, bueno, está bien, qué sé yo, me parece bien. No, la verdad, yo le había dicho a Darío, mirá, si querés damos alguna charla de algo. Me dijo, no, vamos a presentar el libro. Bueno, me hicieron parar acá, quería tirar estas 2 o 3 pinceladas
El libro básicamente, hablar de un libro que ya no se consigue es bizarro. Pero me dijiste que se consigue en PDF. No, es que no tengo problema en que me manden los sus emails y yo se los mando todos. O sea, yo les mando. Yo ya te lo mandé a vos. Bueno, pues te lo mando de vuelta. Ok, sí, no, se manda a todos, no hay problema. Digamos, son cosas, muchas de esas cosas son, o sea, el resumen del libro es, la primera parte son la diferencia entre lo que es la técnica, la táctica y la estrategia, que él lo mostró en un pantallazo Sebastián hace un rato, porque es muy importante, y creo que ese es el principio de todo. Cuando ustedes miran, no sé si ustedes ven fútbol argentino y ven fútbol inglés, comparen siempre el rugby con otros deportes. Primero porque van a salir ganando, y segundo porque a veces es más fácil de entender, los demás deportes son mucho más simples, es más fácil entenderlos. Ustedes miren jugar a los jugadores de los 3 o 4 mejores equipos del fútbol inglés. Todos hacen lo correcto todo el tiempo. Todos hacen lo que pide la jugada. Más allá de que lo hagan técnicamente bien. Nadie lleva la pelota, nadie transporta la pelota 10 metros para dársela a uno que está ahí. Se la pasan desde acá directamente. Después miren a los de Arsenal, a los de Unión, a los de Boca, y todos llevan la pelota, y cuando estás al lado tuyo ahí te la pasan. Perdieron 3 segundos cada uno transportando una pelota porque todavía no saben qué hacer bien. Porque no tienen concepto táctico. Después tienen controles largos, etcétera, eso también es un desastre. Pero la táctica es qué hacemos y por qué la táctica es qué hacemos y cuándo decidimos hacerlo. La estrategia es por qué lo hacemos. O sea, yo le digo a mi equipo, mirá, nosotros vamos a salir a jugar y no vamos a abrir la pelota nunca, vamos a ir derecho por acá y cuando la pelota se pone complicada la tiramos arriba. Esa es la táctica. Porque la estrategia es aprovechar un pack predominante, un pack dominante y que tenemos malos backs y que el fullback de él recibe mal de aire. Entonces la pateamos arriba y vamos derecho. La estrategia explica por qué usamos la táctica de ir para adelante y no ir para afuera. La estrategia la designa el entrenador en base a los jugadores que tiene, no en base a lo que le gusta. Yo no puedo jugar así si tengo personas de condiciones físicas que no me lo permiten hacer. De manera que el entrenador tiene que saber con qué jugar, tiene que jugar de acuerdo a los jugadores que tiene. Eso es algo que lo hemos escuchado y lo escuchamos todo el tiempo. De manera que la estrategia es lo que justifica la táctica, pero el pensamiento táctico es el más importante, porque un jugador tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento, tiene que saber lo que le pide la jugada. Eso el entrenador tiene la obligación, no solo de enseñarlo, sino de obligarlo a que lo descubra solo el jugador. Bueno, de eso habla la primera parte del libro. La segunda parte del libro habla sobre los 4 principios básicos del juego que, a pesar de que han pasado millones de años, siguen siendo los mismos. Ir hacia adelante, apoyo, continuidad y presión. De los 4, por supuesto, los 4 son súper básicos. Pero el que define un buen equipo de un gran equipo y un extraordinario equipo de un gran equipo es la continuidad. El equipo que domina las 4 cosas, pero tiene además una buena continuidad, tiene que prevalecer sobre el otro. Continuidad es, la pelota está viva todo el tiempo. Yendo a una cosa absolutamente exagerada, tómenla, la exageración muchas veces es algo bueno para poner pautas. Piensen en el rack como la incapacidad de un equipo para mantener la pelota viva. Piensen en el rack como eso, como una estación que es la incapacidad, la demostración de la incapacidad de tu equipo para mantener la pelota viva. Ya sé que es exagerado el ejemplo, pero eso es para que más o menos entendamos qué es la continuidad. Esa es la segunda parte del libro. La tercera parte del libro es el análisis del juego. Ahora hay software de lo que se te ocurra y los entrenadores miran los partidos no con una computadora, sino con 4. Y están buenísimos todos los programas. Hace 20 años no había nada. Nosotros en el club, el padre de Sebastián y el Tano Lofreda empezaron a pensar, a usar la cabeza y a diseñar cosas, a pensar qué cosas querían ellos, qué datos querían recopilar en un partido que les pudiera ser de importancia. Bueno, cosas básicas, piensen hace 20 años, entonces es difícil para pensar esto hace 20 años. En realidad hace 25 porque la primera vez que lo hicimos fue en el 98. El análisis del juego se basaba en la obtención, digamos, cómo nos iban los scrum en online, cuántas pelotas tiramos, cuántas sacábamos, cuántas nos robaban, cuántos penales en contra, etcétera. Scrum, line, racks, mall, todo ese tipo de cosas. La segunda es la utilización. Pases, kicks, si los kicks estaban bien, si los kicks estaban mal, ¿qué define que un kick sea exitoso o sea no exitoso? En esa época era una cosa que ni se hablaba. O sea, yo te preguntaba, bueno, ¿cuándo un kick es bueno? ¿Vos qué me contestás?
te contestas. O sea, no, la sacó lejos. Qué sé yo, si vos tenés la pelota, si tenés un 3 contra 3 dentro de los 22 metros, haces un kick y la sacás al lado del toche, ¿es bueno o malo? Es malo porque estás en los 22 metros rivales, no querés ganar terreno ahí, ya lo ganaste terreno, ahora lo querés es marcar puntos. Ahora, si vos estás en tus 22 metros y haces un kick, qué sé yo, largo, y perdés la posesión, pero la pelota picó 3 veces hasta que la agarró el fullback la agarró, y vos a tu equipo, ese kick, aunque hayas entregado la posición, ¿es bueno o mal? Y probablemente sea bueno. O sea, eso te enseña a pensar tácticamente. Entonces, todas esas cosas, el gringo Perazo y el Tano Lofreda ya la tenían en la cabeza, querían empezar a ver cómo estábamos pateando, cómo pasábamos la pelota, cuántas pelotas se nos caían, cuántos errores forzados teníamos, cuántos no-cons hacíamos, todo ese tipo de cosas. Después, el tercer ítem, la defensa. Cuántos penales cometíamos, cuántos tackles hacíamos. ¿Y los tackles cómo son? Porque una cosa es el tackle cuando vos caes arriba del que tacleaste y otra cosa es el tackle cuando caes abajo del que tacleaste. Como alguien decía, lo mencionó Sebastián también, Ledesma dice que primero hay que dominar el contacto. ¿Qué es dominar el contacto? Esos conceptos así, ¿qué es dominar el contacto? Dominar el contacto es cuando tenés contacto, caes arriba vos. Caes arriba vos. Entonces vos movés la pelota. Y si yo te tacleo y caí arriba tuyo, vos no podés sacar la pelota. O te la hago lenta, o la perdiste, o llegan primero los míos. Es así de simple. Dominar el contacto es o caigo arriba yo, o hice contacto pero sigo avanzando. Entonces todas esas cosas que hace 20 años eran conceptos que casi no existían, empezaban a generarse y los empezábamos a poner por escrito. Y después, bueno, ¿y cuántas veces atacamos por partido? ¿Cuántos ataques hay por partido? ¿Cuántas veces ataca un equipo por partido? Menor idea. ¿Y cuántos porcentajes de cada ataque terminan en puntos? La menor idea teníamos por partido. Después de hacer años de análisis del juego, empezamos a ver, bueno, la verdad, si el 20 o el 25% de los ataques terminan en puntos, es algo extraordinario. ¿Qué significa eso? Y que en general las defensas superan los ataques. ¿Y a dónde te lleva eso? Y la verdad, está mejor aprender a defender primero que a atacar. No estoy hablando de chicos de séptima división, estoy hablando de la táctica para un nivel un poco más alto. Y entonces te pones a pensar y decís, claro, si es más fácil defender que atacar. Cualquiera puede ser un buen defensor. ¿Cualquiera puede ser un buen atacante? No. Hay un montón de cosas escritas. Bueno, todo sobre eso. O sea, es todo muy simple lo que estoy diciendo. Seguramente ya todo esto lo recontra saben, pero uno no se lo pone a pensar. Y ustedes son entrenadores, son formadores. Los chicos no saben esto. Esto es lo que hay que... O sea, no es que esto es lo que hay que decir, no puedo ser tan pedante, pero, digamos, transmítale ese tipo de conceptos simples. El libro quiere transmitir ese tipo de cosas. Y la última parte del libro, para terminar, es, bueno, ¿cuáles son las destrezas mentales? La actitud es una destreza mental, no, es una predisposición mental. Bueno, habla sobre eso. Lo mismo la autoconfianza. Lo que sí son destrezas mentales son la concentración, el desarrollo de la motivación y demás. ¿Cómo manejar la presión? Lo decía bien Sebastián. Ustedes habrán visto tenis, todos vemos tenis y hemos visto las mejores jugadas de rugby. Depende de esta conversión que ganes el partido, lo empata y el tipo va y la clava como si fuera ni si nada. El tipo no sabe en ese momento ni cómo va, ni le importa, no sabe que va 21-20 abajo. Porque ha sacado de su cabeza el pasado, o sea, el resultado de cómo va, y ha sacado el futuro, o sea, lo que pasa si no la mete. El tipo solo tiene los palos ahí. Eso es concentración. Concentración en un foco pequeño. Hay 4 o 5 tipos de concentración distintas, según el foco y según la mirada. El foco pequeño o el foco amplio. Entonces, tipos como Federer, que han estado miles de tie breaks abajo para perder partidos terribles, y tienen que sacan y te la clavan, porque el tipo ni se entera, en ese momento no está en su cabeza, si pierdo este saque, pierdo el partido. No está en su cabeza. Está 0-0 y empieza y no tiene ninguna presión encima. No porque no la tenga, sino porque sabe cómo manejarla. El problema no es no sufrir la presión. Es lo mismo que con el miedo. El problema no es tener miedo. El problema es cómo te manejas ante el miedo. Entonces, todas esas cosas que son pastillitas, debemos tirar 5 o 6 por día en cualquier entrenamiento con cualquier chico de cualquier edad o con cualquier jugador. De eso empezaba a tratarse un poco el libro, de simplificar las cosas de manera tal que fuera más lógico
ir a entrenarse con pautas que por ahí no nos cuesta, nuestro cuerpo no nos cuesta hacer, etcétera, etcétera. A todo eso súmenle que lo que uno puede hacer pasa a formar parte de la 15ª parte de lo que se pueda lograr, porque son 15 dentro de la cancha. Sumarle los suplentes, los entrenadores, etcétera, son mucho más. O sea que si yo tengo mucha confianza y mucha actitud, pero el de al lado no la tiene, estoy complicado. Porque yo no puedo resolver las cosas solo. Entonces ahí viene otra cosa, que es lo que la gente, muchos llaman la mística, o lo que se llama la cohesión de grupo, o ese tipo de cosas, en la cual un gran grupo va para adelante, o porque tienen una gran relación entre sí, o porque no la tienen, pero tienen un gran objetivo común. Se relaciona con lo que dice Sebastián. Una cosa es el objetivo personal, los objetivos de resultado de rendimiento, y otra cosa es el objetivo grupal, que no es que sea más difícil de plantear, es el mismo sistema, pero es más difícil de conseguir porque son muchas voluntades que tienen que coincidir y no solo una. Acá termino. Esto ha sido una especie de ensalada de pastillitas y de arenita, pero que bueno, que estaban en el libro, que siguen estando en realidad, pero y al que le interese, bueno, le mandaremos por internet la copia, y que bueno, muchísimos años después de escrito, a alguien le sirvieron, qué sé yo, nada más que eso. Muchas gracias.